depend on you and the power of your name. And as we call upon your name, your star in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. His name will be worshipped forever. Creator, Redeemer, and King. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the Muchas gracias, Marcia. Maravillosa interpretación. La gloria sea para el nombre de Dios. Esta semana, y quiero hacer un paréntesis, saludar a Javier, que entraron ahorita, Javier y Tania. Gracias por estar con nosotros. También quiero hacer un paréntesis para saludar a una amiga de muchos años, a Carmen López, y a su papá. Gracias por estar con nosotros. Y a todos los demás que acaban de entrar, bienvenidos. Bienvenidos. Esta semana, este mes, este año, se conmemora el natalicio de Elena de White. Ella nació en julio 15 del 1827 y murió. En realidad lo que se celebra no es su natalicio, sino su muerte. Se cumplen 100 años este año. Y como Departamento de Espíritu de Profecía y Libertad Religiosa, esta semana nos vamos a deleitar en entender un poco más los mensajes y sobre todo cómo hacer uso adecuado de ese recurso que tenemos. Como pueblo de la Biblia, gracias a Dios por el Espíritu de Profecía. Con nosotros nos acompaña quien va a dirigir esa semana o esta semana, que seguirá todos los días excepto mañana. Y hoy vamos a hablar sobre reconociendo el legado de luz. El lunes, disfrutando el legado de luz. Martes y miércoles, entendiendo ese legado de luz. ¿Te quieres saber cómo entender mejor lo que usted lee y hacer uso adecuado de eso que usted lee? Martes y miércoles. El jueves, retados por ese legado, y el viernes terminamos con animados por ese legado. El pastor Eric Mendieta, que se desempeña como profesor, candidato doctoral en Viejo Testamento y enseñando todas las clases de Viejo Testamento y hermenéutica de cómo interpretar la Biblia en nuestra Universidad Adventista, va a estar con nosotros. Lo acompaña su esposa Yania y le estamos extendiendo una cordial bienvenida toda esta semana
Y Eric, que el Señor te bendiga y te use esta semana presentarnos la palabra. ¿Se escucha? Ok. Gracias, doctor Mike Rivera. Quisiera agradecer al doctor por la invitación de compartir con ustedes durante esta semana. Agradecer también al pastor que nos da la oportunidad de usar el púlpito de la iglesia de Bellavista. Me siento tranquilo de ver muchos rostros conocidos. No me siento nunca en Bellavista como un lugar extraño. Muchos rostros conocidos. Hay compañeros de clase que estudiaron para el tiempo que estaban conmigo. Hay colegas de trabajo. Hay gente que está en la iglesia y que uno, ya sea que los ve en el hospital o nos vemos en tantas otras actividades, uno no se siente nunca como un extraño. Así que gracias a Dios por esa bendición. Vamos a inclinar el rostro y pedir a Dios que nos acompañe al estudiar su palabra en esta mañana. Oramos. Querido Señor, gracias por la bendición de encontrarnos aquí en tu casa. Gracias porque podemos abrir tu palabra para que ella sea la luz y la guía en nuestra vida. Haznos reconocer la gran bendición que tenemos de conocerte, de poder ser utilizados por ti, y ayúdanos también a apreciar a través de lo que veremos en esta semana este don tan especial que le has dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos ponemos en tus manos, acompáñanos con tu Espíritu, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vea, decía el doctor Mike Rivera, y es solo para recordarles, lo que vamos a hacer en esta semana es que vamos a hablar ya que se está celebrando el centenario de la muerte de Elena White, y reconocer el legado. ¿Qué legado tiene el ministerio de Elena G. de White para el adventismo? Es más, yo sé que tal vez nos acompañan personas que no son adventistas, y ya sea que usted lo busque en Google o en cualquier otro lugar, si tú vas a tratar de averiguar quiénes son los adventistas, el nombre de Elena G. de White va a aparecer en un momento o otro. Es más, si haces un Google de esta persona, te van a aparecer muchas ideas, muchas teorías, muchas cosas. En esta semana vamos a tratar de hablar un poquito más acerca de esto y cómo entender este personaje que para los adventistas es tan importante. Pero al hacerlo, no quisiera solo enfocarme en hablar de ella, y lo que voy a hacer realmente en esta semana es que vamos a hablar de la Biblia y vamos a hablar de cómo la Biblia nos muestra el valor especial que tiene su mensaje, y cómo este mensaje usted va a encontrar que el ministerio de Elena White se relaciona adecuadamente con lo que la Biblia dice, y se lo voy a mostrar con cosas que la Biblia presenta. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en este día. No sé si tenemos ya la presentación. Yo quisiera que fuera conmigo, y lo que vamos a tratar de ver hoy es reconociendo el legado. Y a ver si está avanzando, y yo quisiera que me acompañara con su Biblia o con su teléfono y fuéramos al libro de Jueces, el capítulo 4, y vamos a permanecer en esa porción de la Escritura. Y he titulado el mensaje de esta mañana Una heroína inesperada. El libro de los Jueces es uno de los libros más interesantes de la Biblia porque nos muestra una de las partes más oscuras de la historia de Israel. Es más, hay un par de expresiones en el libro de Jueces que dice que en esa época, como no había rey en Israel, cada quien hacía como bien le parecía. Así que un asunto donde cada quien iba a escoger la manera en que se iba a comportar, en la manera que iba a actuar. Y hay un patrón de apostasía terrible. Dice que después de que murió toda esta generación que había visto con Moisés y luego con Josué e incluso los ancianos, se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, y están en un juego, es una montaña rusa espiritual, ¿verdad? De momento están sirviéndole a Dios, después hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Dios les permite entonces ser dominados por un poder extranjero, y cuando están sufriendo bajo esa situación claman a Dios, y Dios entonces levanta un juez, alguien que funciona como un gobernador, pero también que es un libertador, que lucha contra este poder opresor, los libera, y dice que después de la aparición de este juez hay varios años de paz. Y este va a ser un patrón que tú vas a ver consistentemente en el libro de Jueces. El pueblo hace lo malo, se aparta, viene un castigo, viene esta consecuencia terrible, claman a Dios, aparece esta figura de un libertador. Pero lo interesante es que vamos a ver aquí un fenómeno completamente extraño en el capítulo 4. Y quisiera empezar relacionando esta historia con algo que tal vez usted habrá escuchado que recientemente está ocurriendo.
durante esta semana se estuvieron celebrando los premios Nobel, ¿verdad? Y recientemente incluso se nombraron el Premio Nobel de la Paz nuevamente, pero la persona que estoy hablando es de Malala y fue la Premio Nobel de la Paz del año pasado. Una jovencita de apenas 17 años, una jovencita de Pakistán, que interesantemente se ha vuelto una personalidad no solo de Pakistán, sino una personalidad global. Su nombre, lo que ella representa, interesantemente nos hace ver cómo alguien sencillo, alguien humilde, alguien que tal vez no está en el spot, ¿verdad? Alguien que no está en el centro de atención donde las luces y las cámaras están poniéndole la vista, de la noche a la mañana se puede convertir en un héroe o en una heroína inesperado. Y es interesante porque la historia de esta jovencita es apreciado actualmente, no solo gana el Premio Nobel de la Paz, de paso, es considerada dentro de los recipientes del Premio Nobel, es la más joven que ha existido. O sea, no ha habido alguien más joven que ha recibido este premio. Lo recibió en conjunto con otra persona de la India. Y es interesantemente porque es como un símbolo de paz el hecho de que compartan el Premio de la Paz alguien de Pakistán y de la India, que muchas veces han tenido muchas tensiones políticas. Y esta unión de estos dos personajes para recibir el Premio de la Paz ciertamente muestra que la motivación de ellos está por encima de los prejuicios nacionales que usualmente tiene Pakistán y la India entre ellos. Ella es considerada incluso por la revista Time entre las 100 personas más influyentes. Una jovencita de tan solo 17 años. Nació en 1997 en Pakistán. Estaba viviendo en esa villa. ¿Y cómo adquirió esta preeminencia en el mundo? ¿Cómo se convirtió en una heroína de la noche a la mañana? Viviendo en Pakistán bajo el terror del talibán, decidió, gracias a la tecnología, escribir un blog de cómo se vivía bajo el talibán. Así que usted nota, es una niña, es una jovencita, lo está haciendo a los 12 años. Pero está usando la tecnología, la forma en que la juventud hoy día está tratando de expresarse y está expresando cómo se vive bajo eso. De momento, este blog es identificado por los medios de noticias y entonces esto que ella estaba haciendo de una forma un poquito más anónima, los medios identifican quién es esta persona que está escribiendo este blog y la presentan al público. Claro, esto hizo que Malala empezara a ser reconocida como una figura pública, por lo menos en la zona donde ella estaba. Lo que no se imaginó es que esta situación iba a traerle ¿qué? Terribles problemas. Claro, algunos tenían miedo por su seguridad, incluso la de sus padres, pero jamás se imaginaron que el talibán, a pesar de su filosofía de proporcionar terror para dominar a la gente, no iba a hacerle nada a una niña que simplemente estaba de alguna forma reaccionando contra las políticas del talibán. Pero un día, rumbo a la escuela, apareció un militante del talibán y preguntando a varios de sus compañeros de clase, le decía a varias de las niñas: ¿eres tú, Malala? Finalmente la encontró, le dio un disparo en la cabeza que simplemente se imaginó que la había matado. Gracias a Dios fue transportada a un hospital militar, fue atendida, después fue llevada incluso a Inglaterra para ser tratada y fue una sobreviviente, un milagro. Luego de este incidente, su rol, su imagen adquirió proporciones globales y fue inmediatamente incluso nominada para ser representante de la paz para los niños, un símbolo para los niños y para la educación, y finalmente adquirió este reconocimiento, aparte de muchos otros que ha recibido, del Premio Nobel de la Paz. Tan solo 17 años. Una heroína inesperada. Ahora,
volvamos entonces ahora a la Biblia y veamos en el libro de Jueces, el capítulo 4. Como les mencionaba, en medio de esta historia de Israel siempre surgía un juez que aparecía para liberar al pueblo, pero lo interesante de la historia del capítulo 4, que es la historia de Débora, es que los que estudian con cuidado la historia de este incidente del capítulo 4 y 5 han reconocido que la forma en que aparece Débora no es la forma usual en que los jueces o los libertadores son presentados. Esta dama que aparece en la historia de Israel aparece de forma inesperada. Tú esperarías, en base a la respuesta de lo que tradicionalmente está haciendo el libro de Jueces, de que claman y entonces Dios levanta a un juez. La historia como introduce a Débora es completamente diferente y empieza diciéndote en el versículo 4: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. En medio de la ausencia de más liderazgo en Israel, que usualmente estaba funcionando, Débora es presentada en la Biblia como un personaje que surge como una líder en el pueblo y que muchos que reconocen su voz la están buscando, pero no surge como una líder como normalmente han surgido los demás. Sabemos que va a hacer algo porque todas las personas que son introducidas tienen que hacer algo ante la opresión que se está viviendo, pero dice que ella está gobernando, pero está gobernando en una función de profetisa. Ninguno otro de los jueces es identificado como profeta. Ahora, es interesante porque algunos dicen, ¿en qué función realmente está operando Débora? ¿Es realmente una jueza? ¿Es realmente una libertadora? ¿O es solamente una profeta o profetisa? Y muchos muestran que a pesar de que ella juzga, la función de libertadora no iba a ser realmente de ella. Y dice el versículo 6, aunque el pueblo la buscaba, dice, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Así que, siendo ella la líder, aunque otros líderes que han aparecido se convierten en los libertadores, en el caso de Débora ha sido escogida y es profetisa, y a ella se le indica que ubique a este otro personaje llamado Barak, el cual va a ser o va a funcionar como el libertador. Barak recibe la instrucción de Débora de que tiene que hacer esto para enfrentar a este ejército opresor. Y lo interesante de esta historia es que tú puedes percibir en esta lectura quién realmente es el líder de esta situación. Tú percibes que Barak ciertamente va a ser escogido como este libertador, que va a tomar la acción militar contra este gobierno opresor, pero que realmente la que está proveyendo el liderazgo y la influencia mayor en toda esta historia es ¿quién? Es Débora. Ahora, lo interesante es que aunque Barak recibe esta información de parte de la profetisa, decide que siente temor de saber si debe hacer eso, no se siente con suficientemente confianza para enfrentar esta situación, e incluso aún escuchando la voz de Dios a través de ella, de la profetisa, decide: no voy a hacer nada si tú no vas conmigo. Y interesantemente, Débora le dice: yo voy a ir contigo, pero ya que tú has escogido
o no has confiado en la forma en que Dios va a hacer esto, Dios te va a dar la victoria, pero no llevarás la gloria de esta victoria. Y la gloria de esta victoria la tendrá ¿quién? La tendrá una mujer. Y esta es una historia, estas son las heroínas inesperadas. Aparece una jueza de una forma completamente ¿qué? Inusual. Se está tratando de utilizar al liderazgo que está presente, le invita, él tiene duda, le dice, bueno, tú no estás entendiendo que Dios quiere hacer algo contigo, tú tienes duda de esto. Ok, Dios te va a dar la victoria, pero la gloria de esta victoria va a venir también de un lugar que inesperado. Y si esta historia era extraña en su comienzo, se vuelve aún más inesperado el desenlace, porque dice la historia que finalmente en este encuentro entre el ejército de Sísara con el ejército israelita dirigido por Barak, acompañado por Débora, finalmente se ve que Israel está dominando, pero Sísara, el capitán de este ejército, huye y se esconde en la casa de Jael. Jael, en este caso, aunque tal vez pudiera sonar para muchos como el nombre de un hombre, es el nombre de una mujer que está casado con alguien que tiene relaciones políticas y amigables con los enemigos de Israel. Así que tú te imaginarías cuando lees la historia que Sísara está a salvo. Finalmente la historia se desenlaza y te dice que finalmente quien lleva la gloria de la victoria de haber destruido a este gran enemigo que es Sísara, la va a llevar Jael, una mujer incluso no israelita, que su esposo estaba en pacto de amistad con el enemigo de Israel, pero ella, contrario a lo que sería normal, que sería apoyar a quien su esposo está en acuerdo, ella toma una decisión en favor no del enemigo de Israel, sino en favor de Israel y del Dios de Israel. Y ¿sabe? Esta historia me recuerda a mí que Dios tiene formas de levantar héroes y heroínas inesperados. De donde tú menos te imagines y de las personas que tú menos pienses, Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo grande. Si esas personas son puestas en sus manos, si esas personas se dejan utilizar por Dios, Dios puede hacer grandes cosas por las personas que tú menos piensas. Vea este encuentro entre David y Goliat. Si tú lees toda esta historia, ni Saúl mismo lo cree, ni los israelitas lo creen, ni los hermanos de David lo creen, va ante Goliat, ni Goliat lo cree, pero David estaba siendo utilizado ¿por quién? Y fue un héroe inesperado. Es más, se enfrenta en esta batalla no de la forma usual en que se enfrentarían dos soldados. Por eso le dice el mismo Goliat, ¿por qué tú vienes a mí con piedras y palos? Porque no es la forma en que se iban a enfrentar normalmente dos soldados en una guerra así. Dios lo que necesita es que tú te pongas en sus manos. Y no importa tu trasfondo, no importa tu educación, tu conocimiento, Dios puede hacer contigo cosas sumamente grandes. Es más, el plan de Dios para llamarte es para bendecirte y para que tú te conviertas también en una bendición para otros. Y sabe, nosotros estamos, como les mencionaba, estamos en este año celebrando 100 años del ministerio de Elena White en la iglesia adventista. Y déjeme decirle, ciertamente es un legado sumamente grande, y como fue el caso de Barak y Débora, en el caso de Débora y de Jael, Elena G. White ha sido y creo que será una heroína inesperada para la iglesia adventista del séptimo día. Y déjeme decirle, a veces muchas personas que no son adventistas se preguntarán, pero ¿por qué ustedes los adventistas le dan tanta énfasis o tanta atención a este personaje que es para ustedes tan importante? Y déjeme decirle, no estamos lejos de lo que es un fenómeno
que no solo ocurre en el adventismo, no, sino que ocurre en todos los grupos religiosos que tienen grandes personajes que fueron parte de sus fundadores. Así que, en primer lugar, esto no es algo, bueno, estos adventistas son raros porque esta obsesión que tienen con esa fundadora de su iglesia es sumamente extraña. Déjeme decirle, si usted es un atento observador de lo que pasa en otras religiones, esto pasa en todas las demás religiones. Así que vea cualquier tradición cristiana de origen que se considera de origen calvinista, cómo consideran los escritos de Calvino. O sea, ningún calvinista que aprecie su tradición cristiana no va, incluso cuando comente de la Biblia, no va a usar dentro de sus comentarios y sus referencias ¿a quién? A Calvino. Es más, trate usted de leer un buen comentario luterano y una de las personas que va a ser citado en más de una ocasión va a ser ¿quién? Va a ser Martín Lutero. Pero pregúntale a cualquiera de ellos si no creen que la Biblia es la palabra de Dios y que es la guía y la base de toda la experiencia que ellos deben de tener. Y todos te van a decir ciertamente. Es más, ellos aseveran también seguir el moto de la Reforma que dice sola Escritura. Sin embargo, a pesar de seguir solo la Biblia, reconocen el valor y las contribuciones de ¿quiénes? De estos personajes que son importantes en su historia. Y encontramos también a los metodistas con Wesley. O sea, ningún buen metodista va a hablar simplemente del metodismo sin en alguna ocasión hacer referencia ¿a qué? A lo que Wesley dijo, a lo que él escribió y que él pensaba respecto a algunas cosas. Así que no se sienta, en primer lugar, no se sienta si usted es adventista como un animal extraño de otro planeta que cuando habla de la Biblia, de momento usted a veces menciona algo en relación con Elena White y cómo ella piensa sobre la Biblia o opina sobre la Biblia. Porque esto no es un fenómeno extraño de otra experiencia religiosa. Es más, le mencioné estos tres, lo podemos hacer con cualquier religión que exista, que tenga un libro sagrado y que tengan líderes importantes en ese movimiento. ¿Eso ocurre con qué? Así que no se siente extraño decir que usted cree en la Biblia y cree que es el fundamento de ella, pero a la vez aprecia ¿qué? El valor que tienen los escritos, los consejos y la experiencia de Elena White en relación con la Biblia y en relación con la iglesia. Esto es algo que si tú quieres escaparte de esto y dices, no, yo ya no aguanto esto que tienen aquí, que no es solo la Biblia, y me voy a ir ¿a dónde? A donde tú vayas, tú vas a encontrar ¿qué? Porque es una experiencia normal donde las personas aprecian lo que esas personas contribuyeron para hacerte ver el valor que tenía ¿qué? La Biblia. Así que esto es algo que vamos a ir viendo durante la semana y vamos a descubrir también cuál es la relación adecuada que tiene la Biblia con los escritos del linaje de White, que es algo importante que debemos entender nosotros los adventistas, como los calvinistas deben de entender cuál debería ser la relación adecuada que existe entre la Biblia y los escritos de ¿quién? De Calvino. Los luteranos deberán entender lo mismo entre la relación que hay entre los escritos de Lutero con la Biblia, como los metodistas deben saber lo mismo de Wesley con la Biblia. Pero no crea que usted es el único que se encuentra en esta dinámica. Todos nosotros tenemos que entender qué rol juega estos escritos y estas personas en relación con lo que dice la palabra de Dios. Habiendo dicho eso, interesantemente, Elena Harmon, que sería el nombre de soltera, ¿verdad? Cuando nació, inició su ministerio profético y me resultó algo interesante también a los 17 años de edad. Y en diciembre de 1844 recibe la primera de muchas visiones. Cerca de 2000 visiones va a recibir a través de todo su ministerio. Y lo interesante es que también tuvo una experiencia que marcó su vida, que casi la incapacita de forma permanente. Una herida a través de una pedrada en la cabeza. Pero ¿sabe qué marcó la gran diferencia en la vida de ella y en el efecto de su ministerio? Que al igual que Malala, que al igual que Débora, que al igual que Yael, cuando Dios te usa, no importa qué cosas tú tengas o no tengas, Dios te puede convertir en algo de bendición para ti, para tu familia y para la humanidad. Ahora,
¿Cuál es este legado? Y déjeme solo destacar, como el título de hoy se titula Reconociendo el legado, solo voy a destacar por lo menos 4 cosas que pudiéramos reconocer aún sin ser adventistas, que son parte del legado de Elena G. White para la sociedad actual y especialmente la sociedad religiosa. En primer lugar, podemos reconocer su legado. Recientemente, ahora en el verano, la revista Smithsoniana, aunque hizo sobre diferentes tópicos, hizo una edición titulada Los 100 americanos más significativos en este siglo. Y de todos los tiempos, desde la historia de América. Y entre los 100 americanos más significativos en la historia de Estados Unidos, dentro de los que han influenciado en la religión, Elena G. White está ahí. Una de las personas, y hace una apreciación no adventista de ella. Te hace una lectura que te dice, bueno, la está alabando, la está criticando. Es una mezcla de las dos cosas, pero lo que sí reconoce, y este es el punto que yo quiero destacar, ya sea que tú puedas ver en ella cosas que no te agradan o cosas que te agradan o cosas que tú, esto está raro, como que ¿qué pasó aquí? Aunque no aceptaras todo el paquete, lo que sí no pudieras negar es que su vida y su ministerio han sido sumamente influyentes y que cualquier persona que quiere tratar de averiguar personajes en el mundo religioso sumamente influyentes, cuando exploran a esas personas, entre ellas se encuentra Elena G. White. Así que ciertamente un personaje sumamente influyente en el mundo religioso. Tal vez ustedes recordarán esta revista, ¿verdad?, que hizo la National Geographic sobre el tema de, estoy hablando, estos dos son dos materiales que no son incluso para nada religiosos, ¿verdad? Y National Geographic está muy interesada en el tema de la longevidad y utilizaron a un reportero, un journalist que había especialmente trabajado este tema de las zonas azules, ¿verdad? Donde se encuentran estos puntos en el planeta de las personas que más viven. Y dentro de esos grupos, que cualquier persona que se interese de la salud y la longevidad, aunque no quiera tener que ver con los adventistas, se va a tener que topar en ese estudio ¿con quiénes? Con los adventistas. Lo que me interesó de esta revista es que ellos hacían una pregunta. O sea, hemos descubierto que dentro de todos estos grupos longevos del planeta se encuentran los adventistas. Y hacía una pregunta sobre los adventistas y sobre los demás. ¿Será que ellos saben algo que nosotros no sabemos y porque ellos saben eso y lo hacen, viven más? Y él decía, sí, saben algo más. Ahora la pregunta es, de esos grupos que están los adventistas, ¿qué es lo que saben los adventistas? Y la pregunta es, ¿de dónde lo están sacando? Entonces él mismo comenta sobre eso y él dice, la iglesia adventista siempre ha predicado y practicado un mensaje de salud. Dice, prohíbe expresamente fumar, consumir alcohol y la ingestión de alimentos bíblicamente contaminantes. Dice, ¿qué cosas hacen esta gente? ¿Qué saben ellos que no sabemos los demás? Dice él. Bueno, esta gente está tratando de seguir algo que dice la Biblia. Dice, tratan de vivir un estilo de vida saludable, no practican ninguna de estas conductas que son perjudiciales para la salud y especialmente, y no comen estos alimentos que la Biblia señala como alimentos inmundos o contaminantes. Y añade algo más. Dice, la dieta que el Creador escogió para nosotros está constituida por granos, frutas, nueces y vegetales. Escribió, y lo están poniendo ellos, escribió Ellen White, una líder influyente que ayudó a conformar la iglesia adventista. Esta gente está viviendo más, dicen ellos. ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? Dice, tienen todas estas prácticas y parece que las están sacando ¿de dónde? De la Biblia. Y es cierto, la están sacando de la Biblia, pero alguien les está haciendo ver que esas enseñanzas de la Biblia son importantes. ¿Y quién es esa otra persona? Porque déjeme decirle, el mundo cristiano tiene la Biblia, pero no está viviendo más
¿Qué ha hecho la diferencia en la experiencia adventista? Que también tiene la Biblia. Que ha tenido a esta persona que ha recordado, vea, no es que ha traído algo nuevo. ¿Ha recordado qué? Ha recordado lo que está ¿dónde? En la Biblia, a lo cual no se le está poniendo ¿qué? Atención. Así que si hay algo de qué jactarse, y déjeme decirle, tal vez no todos los adventistas pueden jactarse sobre esto, pero los que pudieran jactarse de eso, o los que pudieran apreciar eso como una característica especial que tienen los adventistas, porque eso lo muestra la ciencia, se origina en la Biblia, estos conceptos, y en los consejos de Elena White, que te invitan a buscarlos con más claridad. ¿Dónde? En la Biblia. Y déjeme decirle, eso es un legado que hay que reconocerlo, es una realidad. Es más, ya sea que usted se haga adventista o no se haga adventista, ¿quiere un buen consejo para vivir más? Viva como esta gente que vive más, viva. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Ya tú sabes que hay gente que hace algo y que vive más. Pues si tú quieres vivir más, haz lo que hace esa gente. ¿Y de dónde lo están sacando? Lo están sacando de la Biblia y de los consejos de ¿quién? ¿Saben algo que no sabemos? Pues eso es lo que ellos saben, especialmente hablando de este grupo. Interesantemente también, Elena G. White es una escritora cristiana prolífera, ¿no? Y no solo digo cristiana, como parte de los intereses que han tenido los adventistas en saber qué impacto ha tenido Elena G. White en la sociedad y el mundo. Uno de los especialistas de Elena G. White fue a la Biblioteca del Congreso a tratar de averiguar en la Biblioteca del Congreso americano quiénes son los autores más publicados, más traducidos. Y de acuerdo a un estudio que hicieron en los 80, en ese momento, Elena G. White ocupaba el tercer lugar en autores alrededor del mundo. Y alrededor del mundo, los primeros dos son, yo creo que uno es ruso y el segundo es franco algo con otro país de Europa. El tercer lugar, y son hombres, el tercer lugar lo ocupa Elena G. White como una de las autoras más traducidas y más publicadas. Es la tercera en el mundo. Y en Estados Unidos, donde hay mucha publicación religiosa, es la autora que más ha escrito, religiosa que más ha escrito y que más se le ha publicado, y es mujer. Y by far, o sea, sobre cualquier otro escritor. Así que tú estás interesado en la literatura religiosa y tú quisieras ver a una autora, un bestseller de la literatura cristiana. Sin duda, Elena G. White es una de las escritoras cristianas más prolíferas del mundo. Y si habláramos en términos del género, es la autora femenina más publicada del mundo. No solo religiosa, es la mujer número 1 alrededor del mundo en términos de publicaciones y literatura. Y quiero compartir, pudiéramos hablar muchas cosas, y esta es la última cosa que quiero mostrar como algo que debemos reconocer como un legado importante en términos de nosotros y del mundo. Nosotros apreciamos mucho como adventistas, y muchos otros cristianos también lo hacen, el valor que tiene la creencia en una creación reciente y de carácter sobrenatural, que fue hecha por Dios, que no se utilizó la evolución como el mecanismo para traer vida a este planeta. Y esta idea, que la apreciamos mucho los adventistas, es también apreciada por muchos otros cristianos conservadores. Pero lo interesante es que para fines del siglo XIX eran pocos los cristianos que seguían creyendo en una creación temprana y de carácter sobrenatural. Sin embargo, ocurrió algo a fines del siglo XIX que empezó a cambiar eso, y actualmente esta idea, incluso esta idea de diseño inteligente y tantos otros conceptos que están en el mundo religioso que favorecen la creación, están vivos, están fuertes y están haciendo mucha bulla.
Y los que han estudiado el tema dicen que si tú tratas de seguir dónde se originó este resurgimiento de este concepto de la creación y del creacionismo científico, dice que si tú vas a la literatura, tú te vas a encontrar con el nombre de dos autores evangélicos. Y tú te vas a encontrar con Morris y Whitcomb. Si tú vas a la literatura y dices, ¿dónde empezó a resurgir el creacionismo científico? Y cuando llegas a la literatura, te vas a encontrar con estos científicos y teólogos cristianos. Pero si analizas sus escritos, tú vas a descubrir que ellos están sacando sus ideas de McCready Price, que es un escritor adventista. Y ellos mismos comentan que lo que los motivó mucho a envolverse más en esto fueron la literatura de este autor adventista. Y si tú vas a los escritos de McCready Price, tú vas a descubrir que lo que lo estaba motivando para hablar y defender la creación eran los escritos ¿de quién? De Elena G. de White. Y este autor que escribió este libro, que es un crítico de Elena G. de White, reconoce que el punto de origen del creacionismo científico que existe hoy día en el cristianismo conservador, su origen ideológico está en los escritos ¿de quién? De Elena G. de White. Y lo más interesante, y es este punto, el libro de Apocalipsis capítulo 14 habla del mensaje de tres ángeles, un mensaje que va a ser dado al mundo antes de que Cristo venga. Y ve el contenido de ese mensaje. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un mensaje universal. ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Antes de que Cristo viniera, se iba a levantar un movimiento representado por estos tres ángeles, un movimiento que iba a cubrir el mundo entero, iban a tener el evangelio eterno, y como parte de ese mensaje, no solo iban a hablar del juicio, del fin del mundo, iban a hablar de qué otro elemento, de la creación. Y si ha habido un despertar en el tema de la creación y el creacionismo científico, si tratamos de descubrir sus orígenes, finalmente nos vamos a encontrar con los escritos de Elena G. de White. ¿Qué quiero decir? Y estoy ya terminando. Tenemos que reconocer, en primer lugar, que Elena White tiene un legado grande, más allá de lo que nosotros incluso a veces entendemos, apreciamos. Y vea, ya sea que simpaticemos con ella o no, esto ciertamente es un legado que está presente en el mundo y está haciendo un impacto. Está ahí, hay que reconocerlo. Tal vez tenemos que después aprender a ver cómo disfrutarlo, pero ese legado está ahí. Es innegable, porque las personas incluso que no tienen nada que ver con la fe, que no tienen nada que ver con la religión, o que son críticos de ella, reconocen que ese legado está ahí. Y qué vamos a ver en esta semana es reconociendo que ese legado existe y que Dios levantó en esta jovencita de 17 años, débil y frágil, una heroína inesperada para invitarnos a los adventistas de forma particular a volver a la Biblia, a buscar más de Jesús, a mejorar nuestra vida, que debiéramos aprender a reconocer ese legado y reconocer también que así como Dios la usó a ella, Dios puede tomarnos y puestos en sus manos puede convertirnos en instrumentos de bendición. Y este es el mensaje que quiero compartir en esta mañana, que así como ella pudo ser una heroína inesperada, porque nadie le daría los puntos a alguien que fue escogida con las características que Elena White tenía. Como nadie hubiera pensado que Malala pudiera hacer un efecto en el mundo, una niñita de Pakistán que simplemente estaba escribiendo algo en una computadora. De la noche a la mañana, otros eventos la convirtieron en un fenómeno global. Así como nadie se imaginó que Jael
iba a poder traer esta victoria tan gloriosa y tan especial para el pueblo de Israel. Así que te invito esta semana, si puedes, nos acompañes. Vamos a estar hablando de lunes a viernes sobre este legado de luz y vamos a descubrir el lunes cómo disfrutar este legado, y luego vamos a estar viendo cómo entenderlo, cómo descubrir los retos que nos presenta y cómo somos animados a través de este legado. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor, por este tremendo mensaje. Los invitamos que ninguno falte durante esta semana. Y si hay alguna visita que quiera llevarse el libro más vendido de la Espíritu de Profecía de la hermana White, que es El Camino a Cristo, tenemos copias en la parte de atrás para ofrecérselo de forma gratuita. Esperamos que ninguno se pierda esta serie durante toda la semana, de lunes a viernes. Vamos a concluir el servicio en esta mañana cantando las notas del himno número 207. Dios nos habla. De pie. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió.
Oremos. Querido Señor, gracias te damos por la bendición de tu palabra. Gracias porque aquellos que se ponen en tus manos, tú los puedes utilizar poderosamente, no importa sus incapacidades, sus debilidades o defectos. Gracias por este legado tan especial que le has dado a la iglesia a través del ministerio de Ellen G. de White. Ayúdanos a apreciar lo que su ministerio ha hecho por esta iglesia y los beneficios que podemos obtener al relacionarnos con ese ministerio al acercarnos también a tu palabra. Bendícenos y acompáñanos el resto de este día santo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.